Hola, soy Bernardo. Esto es Beta Academy, tu academia para aprender a construir software. En la clase anterior exploramos cómo diseñar un algoritmo paso a paso. Ahora es momento de llevar ese diseño un nivel más allá. Aprenderemos a usar pseudolenguaje para escribir y estructurar nuestros algoritmos de forma clara y efectiva. Comencemos por aprender qué es pseudolenguaje. Imaginen que tienen una idea para un programa, pero aún no saben cómo escribir las instrucciones porque aún no han aprendido ningún lenguaje de programación. O incluso, ya sabiendo programar, muchas veces nosotros los desarrolladores nos abstraemos de cualquier lenguaje y escribimos primero el algoritmo en pseudolenguaje. Piensen en el algoritmo escrito en pseudolenguaje como el diseño inicial de un programa. Son como los planos para construir una casa. Hoy aprenderemos qué es, para qué sirve y cómo usar el pseudolenguaje. El pseudolenguaje es una herramienta que usamos para escribir algoritmos de forma clara y sencilla. No es un lenguaje de programación como Python o Java, sino una manera de organizar nuestras ideas usando como instrucciones palabras en español similares a una instrucción de un lenguaje de programación. Esto nos permite entender y resolver problemas antes de comenzar a escribir el código en un lenguaje de programación. Porque recuerden que el principal problema para poder programar es diseñar el algoritmo. Aprender un nuevo lenguaje de programación es muy simple si saben cómo hacer un algoritmo. Si no pueden escribir un algoritmo en pseudolenguaje, no gasten su tiempo aprendiendo un lenguaje, porque todos los lenguajes son muy parecidos, pero ese es tema de otro curso. Sigamos aprendiendo sobre pseudolenguaje. Por ejemplo, aquí vemos un algoritmo que pide que se ingrese un nombre y genera un mensaje con un saludo. Las instrucciones 1 y 4 nos dan un marco de trabajo, indican el inicio y el fin del algoritmo. Mientras que la instrucción 2, leer nombre, nos indica que el usuario debe ingresar un texto por el teclado. Y lo que ingrese quedará almacenado en la variable llamada nombre. Y en la instrucción número 3, escribir hola más nombre, estamos mostrando por pantalla el texto hola, coma, y a continuación el texto que el usuario ingresó por el teclado. Como verán, estas instrucciones en pseudolenguaje son como el esqueleto de un programa, pero sin los detalles técnicos. Es como un borrador de nuestro programa final. Lo entretenido es que este borrador luego lo podemos escribir en diferentes lenguajes de programación, como Python o Java. El pseudolenguaje tiene varias aplicaciones prácticas. Primero, nos ayuda a practicar la lógica sin preocuparnos por errores técnicos. Segundo, nos permite planificar nuestros programas antes de usar un lenguaje de programación. Y tercero, nos sirve como un lenguaje común entre programadores para explicar ideas de forma clara y simple. El pseudolenguaje se caracteriza por ser simple, estructurado y flexible. No necesitas preocuparte por la sintaxis de un lenguaje de programación. Solo necesitas que tu lógica sea clara y que los pasos sigan un orden lógico. Revisemos ahora cómo escribir instrucciones en pseudolenguaje. En un pseudolenguaje, las instrucciones son las órdenes que escribimos para que nuestro algoritmo funcione. Lo interesante es que estas instrucciones no son reglas fijas. De cierta forma, las inventamos o elegimos palabras que sean parecidas al español para que sean más fáciles de entender. En este curso, usaremos las instrucciones de la herramienta PCInt para escribir nuestras instrucciones. Veamos ahora las instrucciones más usadas. En pseudolenguaje trabajamos con varios tipos de instrucciones que nos permiten construir algoritmos efectivos. Primero debemos definir las variables, que son los espacios donde guardamos los datos. Esto es importante porque así le indicamos al computador qué tipo de información vamos a manejar. Después nos encontramos con la entrada de datos, que es cómo el usuario proporciona la información al programa. Y luego la salida de datos nos ayuda a mostrar al usuario los resultados o mensajes. Luego, la asignación nos permite guardar valores o cálculos en variables. Las decisiones nos ayudan a elegir entre diferentes caminos dependiendo de ciertas condiciones. Y las repeticiones nos permiten realizar tareas varias veces sin tener que escribir el mismo código repetidamente. Revisemos ahora cómo definir variables en pseudolenguaje. La sintaxis o la forma de definir las variables en pseudolenguaje es la siguiente.
Primero escribimos la palabra definir, a continuación el nombre de la variable, luego la palabra como y finalmente el tipo de dato de la variable. Veamos algunos ejemplos de cómo definir variables en PCInt. Si queremos almacenar el nombre de una persona, definimos una variable de tipo texto de esta manera. Definir nombre como texto. Para almacenar la edad de un estudiante utilizamos el tipo de dato entero, ya que la edad es un número entero y la instrucción es la siguiente. Definir edad de estudiante como entero. Y si necesitamos guardar un promedio, que es un número con decimales, usamos el tipo de dato real con la siguiente instrucción. Definir promedio como real. Estos ejemplos muestran cómo podemos usar distintos tipos de datos según la información que queremos almacenar. El tipo de dato entero se utiliza para almacenar números enteros, es decir, números que no tienen decimales. Pueden ser positivos, como el número 25, o negativos, como el número -10. Es ideal para representar valores como edades, cantidades de objetos o cualquier número que no requiere decimales. Por ejemplo, si estamos almacenando el número de estudiantes en una clase, utilizamos el tipo de dato entero, ya que no podemos tener fracciones de estudiantes. El tipo de dato real se utiliza para almacenar números que tienen decimales. Estos son los números que incluyen una parte fraccionaria, como 3.14, menos 0.5 o 12.75. El tipo de dato real es ideal cuando necesitamos trabajar con valores más precisos, como el precio de un producto, la temperatura o un promedio. A diferencia de los números enteros, los reales nos permiten manejar decimales para representar cantidades exactas. El tipo de dato texto se utiliza para almacenar cadenas de caracteres, es decir, palabras o frases. Esto incluye cualquier tipo de información que no sea numérica, como por ejemplo, nombres, direcciones o mensajes. Por ejemplo, si necesitamos guardar el nombre de una persona, utilizamos el tipo de dato texto. Al usar este tipo de dato, podemos almacenar valores como Juan, Hola Mundo o cualquier otra cadena de caracteres que queramos manipular en nuestro algoritmo. El tipo de dato carácter se utiliza para almacenar un solo símbolo, que puede ser una letra, un número o cualquier otro símbolo. Por ejemplo, podemos usar carácter para guardar la opción seleccionada en un menú, como la letra A. Este tipo de dato es útil cuando solo necesitamos manejar un único símbolo o carácter. El tipo de dato lógico se utiliza para almacenar valores booleanos, es decir, aquellos que solo pueden ser verdadero o falso. Este tipo de dato es útil cuando necesitamos tomar decisiones dentro de un algoritmo, como verificar si una condición se cumple o no. Por ejemplo, podríamos usarlo para saber si una persona es mayor de edad, almacenando verdadero si lo es o falso si no lo es. Es esencial para controlar el flujo del algoritmo en función de ciertas condiciones. Revisemos ahora algunas reglas que debemos respetar para asignar un nombre a nuestras variables. Las reglas para el nombre de las variables son muy importantes para que nuestros programas funcionen correctamente. En primer lugar, las variables deben comenzar con una letra, nunca con un número ni con caracteres especiales como signos de puntuación. Las variables en PCInt pueden incluir letras, números y guiones bajos. Sin embargo, recuerda que el nombre no puede comenzar con un número ni con un guión bajo al principio. Debe comenzar siempre con una letra. Esta regla nos permite crear nombres más descriptivos y organizados, haciendo que nuestro código sea más fácil de leer y entender. Las variables no deben contener espacios en sus nombres. Esto significa que no podemos escribir algo así como edad, espacio usuario o número, espacio teléfono. Si necesitamos separar palabras, debemos usar guiones bajos. Esta regla es importante porque los espacios pueden confundir al programa y hacer que no pueda identificar correctamente el nombre de la variable, lo que generaría errores en nuestro código. El nombre de una variable debe ser claro y describir el propósito de lo que está almacenando. Esto ayuda a que el código sea más fácil de entender para otras personas o para nosotros mismos cuando volvamos a revisar el código más adelante. Por ejemplo, en lugar de nombrar una variable como X, es mejor usar nombres como edad, si almacena la edad de una persona, o total venta, si guarda el monto total de una venta.
De esta forma, cualquiera que lea el código podrá entender rápidamente qué información está siendo almacenada en cada variable. Revisemos ahora cómo ingresar datos en pseudolenguaje. La sintaxis para ingresar valores desde el teclado a las variables es la siguiente. Primero, escribimos la palabra leer. A continuación, el nombre de la variable a la que vamos a ingresar un valor a través del teclado. Por ejemplo, si queremos ingresar por el teclado el nombre de una persona, simplemente escribimos la instrucción leer nombre. Para ingresar la edad de un estudiante, usamos la instrucción leer edad de estudiante. Y si necesitamos ingresar el promedio de notas, escribimos la instrucción leer promedio. La instrucción leer nos permite interactuar con el usuario y almacenar los valores que introduzca en las variables correspondientes. Revisemos ahora cómo podemos mostrar datos de salida en pseudolenguaje. La instrucción escribir permite comunicar información al usuario. Puede ser un mensaje, un resultado de cálculo o incluso una combinación de textos y datos procesados por el programa. Por ejemplo, si el programa realiza una suma y queremos que el usuario vea el resultado, entonces tenemos que usar la instrucción escribir. La sintaxis para mostrar información por pantalla es la siguiente. Primero escribimos la palabra escribir, a continuación una expresión. La expresión que escribamos puede ser texto, como un mensaje que queremos mostrar, el valor de una variable que puede cambiar durante la ejecución del programa, o incluso una combinación de ambos, como texto fijo junto con el valor de una variable para dar contexto. Veamos algunos ejemplos de cómo utilizar la instrucción escribir en PCInt para mostrar información al usuario. Si queremos simplemente mostrar un mensaje, como un saludo, escribimos la instrucción escribir, comilla doble, hola mundo, comilla doble. Si deseamos mostrar el valor de una variable, como la edad de una persona, utilizamos la instrucción escribir edad. Y si queremos combinar texto con el valor de una variable, podemos hacerlo con la instrucción escribir, comilla doble, tu edad es, dos puntos, comilla doble, una coma y el nombre de la variable edad. Esto nos permite crear mensajes más informativos y personalizados para el usuario. Revisemos ahora cómo podemos asignar valores a las variables en pseudocódigo. En PCInt, la asignación de valores a variables se hace de dos formas. La primera es utilizando el símbolo igual, escribiendo primero el nombre de la variable, seguido del signo igual, y luego la expresión cuyo resultado queremos asignar. La segunda forma, más común en pseudolenguaje, utiliza el operador de asignación, que se representa por una flecha que apunta hacia la izquierda. Este símbolo indica que la expresión de la derecha será asignado a la variable del lado izquierdo. Veamos algunos ejemplos prácticos de cómo asignar valores a variables en PCInt. Para asignar el texto Juan a la variable nombre, escribimos la instrucción nombre, flecha, comilla doble, Juan, doble comilla. Si queremos asignar el número 35 a una variable llamada edad, podemos escribir la instrucción edad igual 35. Por último, para calcular el valor total de una compra, multiplicando el precio por la cantidad, usamos la instrucción total igual precio por cantidad. Estos ejemplos muestran cómo podemos usar tanto el signo igual como el signo de flecha para asignar valores a las variables. Revisemos ahora cómo podemos tomar decisiones en pseudolenguaje. La sintaxis de la estructura condicional en PCInt es bastante intuitiva. Comienza con la palabra clave sí, seguida de una condición que evaluará si es verdadero o falso. A continuación, se utiliza la palabra entonces para indicar las instrucciones que se ejecutarán si la condición es verdadera. Si queremos especificar qué hacer cuando la condición es falsa, añadimos el bloque si no con las instrucciones correspondientes. Finalmente cerramos la estructura utilizando la palabra fin sí. Esto asegura que nuestra lógica condicional esté correctamente delimitada y en las siguientes sesiones revisaremos más en detalle otras estructuras de control. Veamos un ejemplo de cómo usar la estructura condicional si entonces. En este caso estamos evaluando la variable temperatura. Si el valor de la temperatura es mayor a 30, el programa mostrará el mensaje hace calor.
Si la condición no se cumple, es decir, si la temperatura no es mayor a 30, se ejecutará la instrucción dentro del bloque si no, que mostrará el mensaje "el clima es agradable". Este ejemplo nos muestra cómo podemos tomar decisiones dentro de nuestros algoritmos dependiendo de las condiciones que definimos. Revisemos ahora cómo podemos realizar repeticiones en pseudolenguaje. La sintaxis de la estructura de repetición mientras en PCIN es sencilla y útil para ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente mientras se cumpla una condición. Comienza con la palabra mientras, seguido de la condición que será evaluada antes de cada iteración. Si la condición es verdadera, se ejecutan las instrucciones dentro del bloque, que están indicadas después de la palabra hacer. Una vez que la condición ya no se cumple, el ciclo se detiene, lo que se indica con la palabra fin mientras. Esta estructura es muy útil cuando no sabemos cuántas veces necesitamos ejecutar un bloque de instrucciones, pero sí sabemos la condición para seguir repitiéndolas. En este ejemplo, asignamos a la variable contador el valor 1. Luego, la instrucción mientras evalúa si el valor de la variable contador es menor o igual a 10. Si la condición es verdadera, se ejecuta la instrucción dentro del bloque, que en este caso son dos instrucciones. La primera es la instrucción escribir para mostrar el valor de la variable contador por pantalla. La segunda instrucción incrementa el valor de la variable contador en 1, asignando a la variable contador su valor actual más 1. Este ciclo se repite hasta que el valor de la variable contador sea mayor a 10, momento en el cual la condición ya no se cumple y el ciclo termina. Así, este ciclo imprime por pantalla los números del 1 al 10. Existen otras instrucciones de repetición que veremos en detalle en las próximas sesiones. Y resumiendo la sesión del día de hoy. En primer lugar, aprendimos que los pseudolenguajes están diseñados con una sintaxis parecida al lenguaje natural, que en nuestro caso es el idioma español. Esto facilita que personas sin conocimientos previos en programación puedan escribir algoritmos de manera sencilla, sin tener que aprender un lenguaje de programación. Las instrucciones básicas en pseudolenguajes son: definir, que nos permite crear variables para almacenar información; la instrucción leer, que se usa para que el usuario pueda ingresar información a través del teclado; la instrucción escribir, que permite mostrar información al usuario por la pantalla del computador; y por último, la instrucción de asignación, que permite almacenar un valor en una variable para utilizarlo más adelante. Estas instrucciones son esenciales para construir y ejecutar algoritmos en pseudolenguaje. Las instrucciones avanzadas en pseudolenguaje incluyen las instrucciones si, si no, fin si, que nos permiten tomar decisiones dentro de un algoritmo. Con esta estructura, el programa puede ejecutar diferentes acciones dependiendo de si se cumple o no una condición. También está la instrucción mientras, fin mientras, que se utiliza para crear ciclos, es decir, para repetir un conjunto de instrucciones mientras se cumpla una condición. Estas instrucciones son las básicas que tenemos que aprender para comenzar a programar. Bueno, y así estamos finalizando esta sesión. Espero que este contenido les haya sido de gran ayuda. Si tienen alguna consulta, no duden en dejar un comentario. En Beta Academy estaremos encantados de leer todos sus comentarios y responder todas sus consultas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión.